básicamente lo que le quité fue este botón de demanda capacidad y dejé estas dos notas de variables. Aparece control L para abrir este menú, que es para iterar una sección, y control shift S, perdón, de vez en cuando ese problema, pero porque no lo he validado bien. Si uno cierra el formulario aparece como que no se llenaron las casillas, pero pues bueno, eso no va. Control R es para ligar secciones, yo voy a explicar cómo funciona, y Control Shift S es para realizar un cálculo de demanda capacidad. Entonces básicamente vamos a activar las hojas de tensión y voy a explicar cómo funciona lo de ligar secciones. Aquí le hice un pequeño cambio, que básicamente coloqué que era X o Y dependiendo de si era una sección L girada, para que la gente no se confunda, ¿no? Eso, entonces que uno debería ligar si la sección está con el lado corto en contacto, debería ser Y el que se ligue, ¿cierto? Y no L. Bueno, aquí aparece ese error porque no hemos cargado ninguna sección, pero pues eso ya más o menos se tiene claro. Entonces, supongamos que nosotros vamos a esta hoja de estados límites de falla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros calculamos todos los factores, bla bla bla, el diámetro de los tornillos y el diámetro de los agujeros, ¿cierto? Entonces, el espesor depende de la sección tipo L que nosotros vayamos a calcular, ¿cierto? Entonces puede que nosotros tengamos distintas características en esta tipo L, que ese espesor sea correspondiente, bueno, pues casi siempre va a ser la T, ¿cierto? Que es el espesor, 1 pulgada en este caso del ángulo que nosotros cargamos, pero pues en una sección tipo I puede que sea TF o puede que sea TW, ¿cierto? Los espesores. En algún caso dado. Entonces básicamente lo que hice fue, con uno le dice control L de ligar y le dice, la sección que yo tengo es una tipo L, la propiedad que quiero ligar es una tipo el espesor, ¿cierto? Y tiene dos modos. Veamos que si yo aplico el modo interactivo, bueno, aparece así punteado por un error de los de los características, pero vemos que cambia este menucito, ¿cierto? Entonces, el modo normal, el modo interactivo activado, nos permite agarrar y nos dice cargar una sección. Entonces yo voy a buscar esta sección, ¿cierto? Y la celda a cambiar es el espesor, ¿cierto? En caso de que nosotros estemos utilizando el modo interactivo desactivado, nosotros lo que haríamos es buscar de forma manual una sección y nos iría colocando el espesor o la propiedad que nosotros estamos buscando dependiendo de esa celda, ¿cierto? Como yo estoy en modo interactivo, lo que hago es actualizar celda, se me cierra el formulario y me inserta esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Que voy a buscar en los estados límites de falla esta sección y voy a buscar esta propiedad en la base de datos, ¿cierto? La propiedad espesor, ¿cierto? Entonces, eso era para dejar ligada esa celda dependiendo de esta casilla. Nosotros vamos ahora a iterar la casilla, ¿cierto? Control Shift más S. Entonces, le digo que voy a iterar una sección tipo L. La sección está en esta casilla de aquí. Las secciones completas no, nosotros vamos a utilizar solo las de la norma. Entonces secciones completas porque pues es un botón que por ejemplo en las tipo I incluye las HC, las HSS, cosas así. Entonces como nosotros solo vamos a utilizar las comunes, las tipo L comunes, le dejamos esta casilla desactivada. La demanda pues veamos aquí por ejemplo, esto tiene 139 700, entonces coloquémosle 130 1, 2, 3, 4 ceros, ¿cierto? Y la capacidad está ligada a esta celda. Esta demanda supongamos que la dieron de un análisis de cerchas. Tenemos que tener en cuenta que las unidades deben ser las mismas. Este botón, ¿qué es lo que hace? Este formulario, ¿qué es lo que hace básicamente? Va a agarrar y va a cambiar múltiples veces este menú y va a calcular la demanda capacidad hasta que estos valores sean menores a 1.
observemos, nos dice que este proceso es bastante tardío. Entonces aquí mientras está cargando no le vayamos a dar clic en ningún lado y simplemente esperamos. Un momento. Listo. Entonces nos dice que se encontró de forma satisfactoria una sección, ¿cierto? Le iba a colocar una barra de progreso, pero pues es que me da mucha pereza ya programar estas cosas. Que para una barra de progreso hay que colocar otra hoja, llenarla con unas matrices y un poco de cosas. Bueno, nos dice que la demanda capacidad da 0.93. Entonces, si nosotros bajamos una sección más abajo, vemos que la capacidad de esa sección no nos alcanza para cubrir la demanda, ¿cierto? Que nosotros colocamos de 130 con 4 ceros. Lo que hace básicamente ese formulario es eso: agarra y empieza por la sección más livianita y va subiendo. Agarra, luego coge la siguiente sección, agarra, luego coge la siguiente sección, agarra, coge la siguiente sección y va calculando la demanda capacidad de entonces. Eso es lo único que hace ese formulario pero como nosotros dependemos de que este espesor es una variable que depende de esta sección, nosotros la tenemos que ligar. Eso lo podemos hacer también en estas partes, sino que pues aquí los espesores pues básicamente supongamos que nosotros estamos trabajando, bueno, esto nunca se va a dar que sea en una cosa distinta en una placa, pero en este caso que nosotros tenemos aquí, sí, pues puede ser que este espesor corresponda a la aleta de una tipo L o a una, bueno, al alma de una tipo W, por ejemplo. Entonces el alma es TW, ¿cierto? El espesor. Entonces la sección a ligar pues yo la puedo traer directamente de esta sección aquí, y la celda a cambiar es esta de acá. Entonces ahí ya están ligadas las espesores. Entonces cada que yo cambie una sección acá en esta celda, vemos que el espesor está ligado, ¿cierto? Cambió de 1.08 pulgadas a 1.07. Entonces nosotros podríamos calcular la demanda capacidad de manera rápida. Supongamos que estos tornillos y estas cosas acortantes no van a cambiar, ni la longitud acortante, sino solo el espesor. Como esta celda de espesor está ligada, ¿no es cierto? Entonces vuelvo y llamo la sección de demanda capacidad, le digo ¿dónde están las secciones que yo voy a variar? Son estas secciones que tengo acá, ¿cierto? La demanda, coloquémosle aquí 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 130, 1, 2, 3, 4 ceros. Y la capacidad está en esta celda de aquí, ¿cierto? Le digo calcular, aceptar. Y en teoría el cálculo de la demanda de capacidad, como están todos los valores ligados, lo debería encontrar tarde o temprano, variando el formulario que nosotros tenemos acá de las secciones en I. Listo, encontró que la sección que teníamos de hecho era la única que cumplía con esa demanda de capacidad, por eso no se varió, ¿cierto? Vemos que si nosotros bajamos una única sección tipo I, la demanda la capacidad no nos cubre la demanda, ¿cierto? Está por debajo, entonces entraría en falla. Básicamente así se utiliza. Listo.